Hoy el calendario señala Domingo de Resurrección, pero no todos entienden lo que verdaderamente significa. Tristemente, para la mayoría de las personas, la resurrección es un evento ignorado. Hay quienes lo niegan al afirmar que no hay vida después de la muerte, y para otros no hay resurrección sino reencarnación. Es decir, la vida prosigue en otro cuerpo, ya sea animal o humano. Me gustaría que levantaran la mano todos los que están seguros de que van a resucitar. Muy bien. Los que no la levantan no creen en la resurrección. ¿Entendemos qué es la resurrección? ¿Comprendemos la veracidad de la resurrección? ¿Podemos probar la resurrección? Oremos. Padre, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tenernos esta mañana reunidos para escucharte a ti. Hemos venido no a escuchar alabanzas nada más, no a escuchar a un hombre hablar de tu palabra. Hemos venido a escucharte a ti a través de tu palabra, que es la que tiene autoridad, que es la que nos instruye, nos capacita, nos transforma. Que nuestros corazones sean receptivos a tu palabra, Señor. Te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia nos muestra que Dios creó a la raza humana con el propósito de mantener con ella una permanente, íntima y armoniosa comunión. Nos dice que el hombre y la mujer fueron creados a su imagen conforme a su semejanza. Esto significa que les dio la capacidad espiritual de relacionarse con el Creador, de honrarlo a través de la obediencia. Pero Dios no hizo máquinas ni robots. Capacitó al primer hombre y a la primera mujer con la libertad de decidir. Y ellos, en el ejercicio de esa libertad, se equivocaron, le dieron la espalda a Dios, dejaron de honrar a Dios y, como lo vemos en el capítulo 3 de Génesis, pecaron contra Dios, desconfiaron de Dios, le hicieron caso a la voz de la serpiente que puso duda en el corazón de la mujer, y la mujer fue y puso duda en el corazón de su marido, y ambos comieron del fruto prohibido. Si bien Dios les había dicho que si comían de ese fruto morirían, la muerte no fue física, fue espiritual. Adán y Eva fueron separados de Dios, expulsados de la presencia de Dios. Y podemos ver ahí en el capítulo 3 de Génesis, ¿sí?, que por la entrada del pecado se inició la guerra de las galaxias. Los protagonistas, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Esta batalla, determinada por Dios desde la eternidad pasada, permanece vigente en la eternidad presente y va a tener efectos en la eternidad futura. Pero la batalla es espiritual, no física. En Génesis 3:15 se anuncia lo cruento de la batalla y también se anuncia al vencedor. La simiente de la serpiente herirá a la simiente de la mujer en el calcañar, pero éste aniquilará a su enemigo al herirlo en la cabeza. No obstante este resultado, no existe posibilidad alguna de evitar esta batalla. Esta batalla es real y verdadera. Esta batalla es entre la maldición y la bendición, entre el maligno y maldito y el santo, puro y justo. Conforme a las Escrituras entendemos que la simiente de la mujer es Cristo, la segunda persona de la Trinidad,
quien engendrado por el Espíritu Santo en una joven virgen, nace como hombre, vive como hombre, pero sin pecado, y para obtener la victoria sobre su enemigo, es martirizado, colgado de un madero como vil delincuente, donde muere para pagar el precio del pecado. Ahí está la herida en el calcañar. La simiente de la mujer cumple la ley de Dios y satisface la justa ira del Todopoderoso que el pecado había ocasionado. La victoria de Cristo sobre su enemigo es exaltada a través de la resurrección, para así garantizar vida eterna a todo aquel que viene a Cristo en genuino arrepentimiento y fe, para ser libertado de la esclavitud del pecado, ser arrancado del dominio de Satanás y extraído del reino de las tinieblas y la muerte para ser colocado en el reino de Dios, en el reino de los cielos. La resurrección es el eje alrededor del cual gira todo el cristianismo y sin la cual todas las demás verdades de Dios no podrían sostenerse. A causa de que es la piedra angular del Evangelio, la resurrección ha sido el blanco de los más grandes ataques de Satanás contra la iglesia. Por ello es tan importante que hoy la iglesia de Cristo, ante los ataques de su enemigo, afirme y confirme la victoria de Cristo en esa batalla espiritual a través de la resurrección. A través de la resurrección. Y quiero invitarte que vayas a la epístola a los Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15. Capítulo 15 de Corintios. Y aquí, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, vamos a estudiar 4 evidencias de la victoria de Cristo con su resurrección que confrontan nuestra manera de adorarlo. Que confrontan nuestra manera de adorarlo. En el capítulo 15, todo el capítulo. Vamos a ver 4 evidencias de la victoria de Cristo. Y vemos en los versículos 1 al 11 la victoria predicada. Esa es la primera evidencia. No voy a leer todo el capítulo, voy a ir seleccionándolo y señalando los versículos que vamos a estar compartiendo. Leamos del 1 al 11, pero vamos a ir haciendo pausas. Dice el versículo 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Recordemos que esta primera epístola es una epístola dura, es una epístola de reprensión ante la mala doctrina que estaban practicando los santos en Corintio. Tenían la sana doctrina, pero no practicaban la sana doctrina. Y entonces Pablo viene y los corrige. Y aquí establece un asunto muy serio. El problema doctrinal sobre el que se enfoca este capítulo no era la incredulidad de los santos en Corinto acerca de la resurrección de Cristo, sino la confusión acerca de su propia resurrección. Y por eso Pablo dedica todo un capítulo para hablar de la resurrección. Pablo no estaba tratando de convencerlos de que Cristo resucitó de los muertos, sino de que un día ellos también resucitarían como Cristo. Pablo les dice: les declaro, hermanos, a pesar de que no tenían una sana práctica, no quita de ellos la calidad de ser hijos de Dios, y por eso les llama hermanos. Les declaro, les he hecho manifiesto el evangelio que os he predicado. El evangelio, las buenas nuevas de salvación. El evangelio literalmente es Cristo. Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Cristo es el evangelio hecho hombre. Pablo dice que él ha predicado a Cristo. Dice: y ustedes han recibido este evangelio y están perseverando en ello. Pero tenían que corregir la forma de entender el evangelio. Podemos perseverar en algo que está equivocado.
Y la perseverancia puede hablar de disciplina, de paciencia, de tolerancia, y qué bueno que seas perseverante. Pero si no es en lo que es correcto, tu perseverancia es inútil. Aquí Pablo dice, ustedes han perseverado en este evangelio, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, si guardas, si valoras, si no alteras la palabra, muestras que eres salvo. Si te ajustas al evangelio de Cristo, no lo alteras, no lo cambias, muestras que ese evangelio te ha dado la salvación. Cristo es tu Señor y Salvador. Si no, en contraste, si tú no crees todo el evangelio, si tú no crees toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, si tú estás seccionando lo que te gusta, lo que te parece bien, lo que te es más fácil, en lo que es más fácil creer que en otras cosas, entonces, aunque tengas el evangelio y puedas decir que perseveras en él, tú no tienes salvación. Y si tú no tienes salvación, eres un condenado al infierno. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primero les habla del evangelio que les ha predicado, ahora les habla del contenido del evangelio que ha predicado. ¿Cuál es el contenido del evangelio? La obra de Cristo. ¿Y qué dice? Uno, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo está enfatizando la obra de Cristo. Pablo está enfatizando la victoria de Cristo, una victoria que ha sido predicada porque Él ha predicado el Evangelio. Y todavía aquí en este versículo 3, el versículo 4 claramente repite 2 veces conforme a las Escrituras. ¿Por qué? Porque Pablo no estaba apoyándose en ideas humanas, sino en lo declarado por Dios. Pero en ese momento no estaba la Biblia completa, como tú y yo la tenemos ahora. Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento. Nosotros creemos que la muerte de Cristo solo la vemos en los evangelios. No, está profetizada desde el Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15, que es el primer evangelio. Y después podemos ver en el Salmo 22 que habla de la muerte de Cristo en la cruz. Y después podemos ir a Isaías 53, donde nos habla del siervo sufriente, cómo va a morir, cómo va a ser sepultado, cómo va a resucitar. Todo eso lo tiene Pablo en mente y se los ha compartido a los creyentes en Corinto, conforme a las Escrituras. Si vamos a hablar algo de Cristo, tiene que ser conforme a las Escrituras, no conforme a ideas humanas, no conforme a tradiciones de hombres, no conforme a denominaciones creadas por los hombres, sino conforme a la autoridad de la palabra de Dios. No podemos pasar por alto que la muerte de Cristo es una muerte sustitutoria. El que no cometió pecado tomó el lugar del pecador, es decir, nuestro lugar. Éramos nosotros los que debíamos colgar de esa cruz para morir como resultado de nuestras acciones contrarias a Dios, porque la paga del pecado es muerte, pero Cristo, por amor a nosotros, tomó nuestro lugar. Él recibió nuestro castigo, Él se ensució con nuestros pecados y nos bañó con su sangre para purificarnos, limpiándonos de toda nuestra maldad. Cristo no solo venció al pecado en la cruz, una vez que entregó el Espíritu fue sepultado delante de aquellos que lo habían condenado a morir en esa cruz. Y pusieron guardias romanos a cuidar la tumba para evitar que los discípulos de Cristo sacaran el cuerpo y dijeran que había resucitado. Aún con todas esas medidas de seguridad, la piedra que cerraba el sepulcro fue quitada. Mateo nos refiere un temblor. Los evangelios nos dicen que un ángel. A fin de que las mujeres, que fueron muy temprano, el primer día de la semana, para ungir el cuerpo sin vida de Cristo, fueran las primeras testigos de la resurrección. Y esto es importante, mujeres que se sienten, sí, menos que los hombres, oprimidas. ¿Por qué fueron las mujeres las primeras testigos de la resurrección? En el contexto judío, la mujer no tenía un testimonio,
no tenía la capacidad de ser testigo. La mujer no era creíble. La mujer no tenía valor en esa cultura. Los rabinos oraban y decían: Señor, gracias porque no me hiciste perro ni mujer. A ese nivel demeritaban a las mujeres. Pero Cristo las incluye y son las primeras que van y encuentran la tumba vacía. Y el ángel les dice: vayan y díganle a los apóstoles. Y fueron y le dijeron a los apóstoles, y los apóstoles le creyeron a la mujer. Corrieron a la tumba, pero no dudaron de lo que decían las mujeres. Entonces Cristo les da su lugar, mujeres. Cristo les da su valor, mujeres. Aunque la sociedad no se las dé, Cristo se los da. Porque en el diseño de Dios, el hombre y la mujer espiritualmente somos iguales, aunque en funciones seamos diferentes, porque Dios estableció que el hombre sea el líder, el responsable, la cabeza de la mujer, y la mujer la ayuda idónea. Pero eso es funcionalmente. Pero espiritualmente no hay diferencia alguna. Entonces, pusieron medidas de seguridad, pero la piedra fue movida. Las mujeres fueron testigos y escucharon las palabras del ángel que les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Con su resurrección, Cristo venció a su último enemigo. En la cruz ya había vencido a Satanás y al pecado, pero con su resurrección venció a la muerte. La muerte no tiene poder sobre Cristo. Y Cristo le dijo a Pedro que sobre la declaración de Pedro de que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, sobre esa declaración estableceré mi iglesia, será la piedra angular, la roca de mi iglesia. Esa declaración. Y las puertas de la muerte no podrán estar contra ellas. Las puertas del Hades, que es una referencia a la muerte. Entonces Cristo con su resurrección vence a la muerte. Todo eso establecido en la palabra de Dios. Todo eso, por eso, es una victoria anunciada, profetizada, declarada de antemano, predicada. Y esa es la base del cristianismo. No podemos predicar solo al Jesús del Viernes Santo, porque sería predicar un evangelio incompleto. Necesitamos predicar al Jesús del domingo, que resucitó y venció a la muerte. Y vemos la segunda evidencia, la victoria testificada. Ya vimos la victoria proclamada, predicada. Ahora la victoria testificada, versículos del 5 al 11. Y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Hay una cosa interesante. No hay un solo testigo que viera cómo resucitó Cristo. Hay testigos después de la resurrección de Cristo. Hay testigos que ven la tumba vacía. Hay testigos que ven el manto donde fue envuelto el cadáver de Jesús. Pero no hay nadie que diga: yo vi. No hay nadie. Pero eso no niega la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Uno, porque está establecida en la palabra de Dios, que es la autoridad. Y dos, porque hay testimonios que declaran haber visto a Jesús resucitado. Primero dice que apareció a Cefas, que es Pedro. Es una aparición especial que lo pueden ver ahí en Lucas 24:34. No voy a ir a los textos porque es todo el capítulo 15 de Corintios, pero anótalo, Lucas 24:34.
después a los 12. Jesús se apareció a sus discípulos en diferentes momentos y en diferentes lugares, pero aquí se nos dice que apareció a los 12. Tal vez esta reunión fue la que narra Marcos 16:14. Después se reunió Jesús con más de 500 hermanos a la vez. No es detallada en los evangelios. Podría ser la que Mateo 28:10 señala. Recordemos que el mismo Juan nos dice en su evangelio que hay muchas cosas que hizo Jesús que no están escritas, porque si se escribieran no alcanzarían los libros. Y Pablo dice, ¿no crees que se le apareció a más de 500? Dice, muchos de estos hermanos todavía viven, vayan y pregúntenles. ¿Estás desconfiando de mí? Ve y pregúntale. Después dice, a todos los apóstoles nuevamente, y al último, a mí. No, perdón, a Jacobo, que es el hermano de Jesús, el que fue el líder de la iglesia. Después a todos los apóstoles, y al último de todos me apareció a mí, a Pablo. Y Pablo dice que fue como un abortivo. ¿Qué significa esto? Bueno, Pablo fue el único apóstol que no pasó 3 años con Jesús. Él no fue instruido como fueron instruidos los demás apóstoles. Y por eso Pablo podría estar diciendo que él no tuvo ese periodo de gestación de 3 años y entró en escena de repente, como un abortivo. Tantas personas no podían estar de acuerdo o ponerse de acuerdo en decir que Jesús resucitó. Fíjense el contraste. Los judíos compraron a los soldados romanos para que dijeran que los discípulos de Cristo en la noche habían ido y sacado el cuerpo para que después dijeran que había resucitado. Esa es una mentira. En primer lugar, ¿ustedes se imaginan qué le pasaría a un soldado romano si no cumpliera con la labor que se le había encomendado? La muerte. La muerte. ¿Ustedes creen que los judíos compraron la voluntad de los soldados romanos sabiendo que podían perder la vida si aceptaban el soborno? Mas sin embargo esa mentira nos dicen los evangelios, se ha creído y se ha extendido. Y de ahí es donde sale ese principio que dice que una mentira creída por muchas personas se vuelve verdad. No es cierto, la mentira delante de Dios siempre es mentira. Así es que no importa que todos lo crean, debe ser verdad. No importa que todos lo hagan, no debe ser tan malo. Esos principios de vida son inútiles, son vacíos. Era imposible que más de 500 personas, en diferentes momentos, en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, se pusieran de acuerdo para decir, vamos a decir que Cristo sí resucitó. No es cierto. Dios utilizó estos testimonios humanos para corroborar lo que había establecido en su palabra, de que el siervo sufriente moriría, sería sepultado y resucitaría al tercer día. Hoy la iglesia es el testigo en el mundo de proclamar que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Hoy. Y llegamos a la tercera evidencia de la victoria de Cristo. Ya vimos la victoria predicada, la victoria testificada. Ahora vemos la victoria modelada. Modelada. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo es posible? Le está hablando a cristianos. ¿Cómo es posible que entre ustedes, que han escuchado la predicación del Evangelio, el establecimiento de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, digan que no hay resurrección de muertos? No están refiriéndose, Pablo, a que ellos niegan la resurrección de Cristo, sino a que dudan de que ellos, como creyentes, van a resucitar.
Los cristianos de Corinto estaban siendo influenciados por la filosofía griega que no aceptaba la resurrección. Los sabios griegos, los filósofos, manifestaban que la resurrección era algo indeseable porque consideraban el estado espiritual superior al estado físico. Y Corinto tiene mucha influencia de los griegos. Era una colonia griega. ¿Sí? Se adoraban a diferentes dioses griegos. Entonces estaban influenciados por la filosofía del hombre. No, no es cierto, nadie va a resucitar, la vida se acaba, una vida y nada más. ¿Sí? Vívela bien porque nada más vives una vez. ¿Lo has escuchado? Bueno, la Biblia dice que es necesario que el hombre después de la vida con la muerte venga el juicio. Pero hay quien dice, no, 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 ¿sí? Se acabó la vida, ¿sí? Y no hay más después de la vida. No hay más. Los corintios estaban influenciados por los griegos. Y todavía quedaban rezagos de saduceos que negaban la resurrección. Por lo tanto, los corintios necesitan ser instruidos con relación a la resurrección. Y hoy la iglesia necesita ser instruida con relación a la resurrección. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vean las consecuencias de esto. ¿Sí? Pablo confronta a sus destinatarios con los efectos que se causarían al negar la resurrección de Cristo y de los cristianos. Dice, si Cristo no resucitó, vacía, vana, estéril, inútil es nuestra predicación. No hay un Jesús verdadero que haya vencido a la muerte. Entonces estamos predicando historias, fantasías, pero no la verdad de la palabra de Dios. Peor, si Cristo no resucitó, entonces somos hallados falsos testigos de Dios. Falsos testigos de Dios. Entonces, Pablo y los apóstoles y los 500 que vieron a Cristo resucitado son mentirosos. Son mentirosos. Aún peor, si Cristo no resucitó, dice Pablo, nuestra fe, la mía y la de ustedes, destinatarios de Corinto, creyentes en Corinto y por extensión todo creyente, nuestra fe es vana, es vacía. Y si nuestra fe es vacía, entonces todavía estamos en nuestros pecados. Todavía estamos en nuestros pecados porque esa fe no ha purificado, transformado nuestro corazón, no nos ha dado vida nueva. Seguimos en pecado. Si Jesús no se levantó de los muertos, entonces la muerte tiene poder sobre él y lo ha derrotado. Y si la muerte tiene poder sobre Jesús, él no es Dios. Y si Jesús no es Dios, él no puede ofrecer un sacrificio completo por nuestros pecados. Si Jesús no puede ofrecer ese sacrificio, mis pecados no están perdonados. Y yo estoy condenado al fuego eterno. Aún peor, si Cristo no resucitó, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Los muertos que creyeron en Cristo, que ya no están vivos, se han perdido permanentemente. Ya no tienen opción. Pero todavía hay algo peor, dice Pablo. Si Cristo no resucitó, entonces en esta vida solamente esperamos en Cristo y somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Y no es lo que el mundo dice de los cristianos? Ay, mira, pobrecitos, creen en Dios. Ay, qué ilusos, si Dios no existe. Bueno, dice el necio en su corazón que Dios no existe. Pero la gente se ríe de nosotros. Aleluyas. Si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de conmiseración. Entonces, si no hay resurrección, toda la vida cristiana es una ilusión. Es una ilusión.
versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Pablo está estableciendo aquí una afirmación contundente. Mas ahora, algo indudable, Pablo afirma con la autoridad de la Escritura que verdaderamente, sin duda alguna, Cristo ha resucitado de los muertos y por eso es primicia de los que durmieron creyendo en Él. Él es el primero en todo. Es el primero que ha resucitado de los muertos. Y tú que eres muy bíblico y teólogo me vas a decir, pastor, sí, fue Lázaro. Sí, no. Lázaro es una muestra del poder de Dios, de la resurrección de Dios. Pero Lázaro murió después, permanentemente. Resucitará, se lo dijo Jesús a su hermana. ¿Sí? Sí, hasta María sabía que Lázaro iba a resucitar. ¿Sí? Pero Lázaro, después de ese acto de gracia de Cristo, murió. No se fue directo al cielo. El primero que ha resucitado permanente y eternamente es Cristo. Solo Cristo. No perdamos de vista que la resurrección de Cristo está profetizada desde el Antiguo Testamento, que fue cumplida como lo narran los evangelios, constatada por los testigos antes señalados. Por lo tanto, no es una idea conveniente para los cristianos, porque van a decir, claro, si niegas la resurrección de Cristo, pues pierdes todos esos beneficios. Entonces es muy conveniente creer que Cristo resucitó. ¿Por qué? Porque te conviene. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque hablas de vida eterna, de perdón de pecados, de irte al cielo, de pasar el estado eterno con Él. Claro, no me puedes demostrar que Cristo resucitó y por eso te conviene decir que crees todo eso, porque eso garantiza tu bienestar futuro y eterno. Pero no se trata de conveniencia, hermanos. Se trata de convicción. ¿Crees que la palabra de Dios es palabra de Dios? ¿O crees que es palabra de hombre como todos los que la atacan lo afirman? ¿Crees que la palabra de Dios salió de Él? Como dice Pablo a Timoteo, toda la Escritura es exhalada por Dios, soplada, si sopló, la sacó afuera de lo que tenía dentro. ¿Crees que la palabra de Dios es la autoridad? Entonces no puedes negar la resurrección. No es por conveniencia, es por convicción de tener a Dios como tu autoridad, a Cristo como tu Salvador y al Espíritu Santo como tu Maestro que te guía a entender y obedecer la palabra de Dios. ¿Qué prueba la resurrección de Cristo? Prueba su divinidad. Deja un marcador en Corintios y ve a Romanos, unas páginas antes, capítulo 1, versículo 4. Te voy a leer desde el 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado Hijo de Dios, ahí está su divinidad. ¿Por qué? Por la resurrección. Hijo de Dios con poder, con autoridad, por la resurrección. La resurrección de Cristo muestra su divinidad. Si negamos la resurrección de Cristo, ¿por qué celebras la Navidad? ¿Por qué celebras la Navidad? Si la Navidad apunta a lo que vino Cristo, a morir para perdonar el pecado y a vencer a Satanás y a la muerte. ¿Qué más prueba la resurrección de Cristo? Su soberanía, literalmente su gobierno. Ve ahora ahí en Romanos capítulo 14, versículo 9.
Dice la palabra de Dios, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven, para ser gobernante, juez, soberano, por la resurrección. También por la resurrección de Cristo, el pecador es justificado. Ahí en Romanos 4, 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si Jesús simplemente hubiera muerto en la cruz y no hubiera resucitado, su sacrificio sería como el sacrificio de los animales en el Antiguo Testamento, y entonces tendría que haber otro sacrificio, otro sacrificio, otro sacrificio. ¿Por qué? Porque no estaría satisfecha la justa ira de Dios. Pero el sacrificio de Cristo fue suficiente para cumplir la ley, satisfacer la justa ira de Dios, y fue del agrado de Dios, de tal manera que Dios resucitó a Jesús para establecerlo como sumo sacerdote y que ya no haya más sacrificios después de Cristo. Si Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado, no habría justificación para el pecador, porque se requerirían más sacrificios, más sacrificios, más sacrificios. La resurrección de Cristo garantiza la resurrección final del creyente. Vea Romanos 8:11. Esto sí se los leí porque esta es la base de la vida cristiana, hermanos. 8:11. Desde el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera llegado el Espíritu Santo. Así de simple. Si Cristo no hubiera resucitado, tampoco hubiera ascendido y no estaría sentado a la diestra del Padre. Era necesario que Cristo muriera, resucitara y ascendiera para que llegara el Espíritu Santo. Y Pablo está diciendo aquí en Romanos que porque tenemos el Espíritu Santo, tenemos el poder de aquel que resucitó a Cristo y que nos va a resucitar a nosotros en la eternidad. Todo eso por la resurrección de Cristo. Y llegamos a la última parte. La victoria compartida. Regresa a Corintios 15. En el versículo 35 leemos: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Hermanos, esta es una pregunta que no solo se hacían los corintios, también se hacen los queretanos y los de la Ciudad de México. ¿Sí? ¿Cómo voy a resucitar? ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Resucitaré con esta nariz o el Señor me la hará respingada como siempre la he querido tener? ¿Sí? ¿Me quitará estos ojos papujos el Señor cuando resucite? Por favor, sí. Estamos más pendientes de lo físico que de lo espiritual. Primero, ¿estás seguro que vas a resucitar en la presencia de Cristo? Antes de, Señor, yo quiero, sí, el cuerpo de esta forma, porque quiero pasar la eternidad. ¿De veras? ¿De veras? Y Pablo, ahí en los versículos 36 al 38, contesta a estas preguntas con una analogía de la semilla. La semilla necesita morir para florecer, para mostrar fruto, para mostrar vida. Así el creyente necesita morir a sí mismo, al pecado, al mundo, a sí mismo, para poder florecer con la vida nueva que Cristo le da, aquí y ahora y en la eternidad. Queremos ver cómo vamos a resucitar, pero no estamos viviendo como resucitados. Queremos
y pensamos qué va a hacer cuando resucitemos, pero no estamos viviendo aquí con la vida transformada por la gracia de Dios en santidad, aborreciendo el pecado, amándonos los unos a los otros, teniendo a Cristo como nuestra autoridad. Pero yo cómo quiero resucitar, Señor. Si no mueres, no resucitas, porque solo resucita el que muere. Ahora ve al versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Entendemos? Estamos más preocupados por lo terrenal, por el cuerpo animal, por lo físico, que por lo espiritual. Que por lo espiritual. ¿Cómo reflejamos con nuestra vida la salvación que decimos recibimos por Cristo en la cruz? Si seguimos más preocupados por este mundo, por lo terrenal, porque que me vea bien, porque esté sano, porque no me falte, que por alimentar el espíritu, que dejarme gobernar por el espíritu, para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué pienso que voy a resucitar si aquí no he muerto? Pedro dice que nos humillemos en la poderosa mano de Dios y que a su tiempo Él nos exaltará. Eso fue lo que hizo Cristo. Cristo se humilló desde su nacimiento. Cristo se humilló durante toda su vida. Cristo se humilló en la cruz, en su sepultura. Y por su obediencia perfecta les ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que toda persona doble su rodilla y con su boca confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿En qué momento fue exaltado Cristo? En el momento que Dios lo exaltó por su humillación. Cuando aprendamos a humillarnos, obedeciendo a Dios, no a nuestra carne, no a nuestro egoísmo, no a nuestra idolatría, a Dios, que es nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestra autoridad. Cuando aprendamos a vivir humillados en este mundo que nos rechaza, que nos critica, que nos juzga, entonces podremos esperar la exaltación cuando Cristo venga. Pero si buscamos la exaltación aquí y ahora, eso no es humillación, eso es soberbia, eso es idolatría. Pablo da 4 contrastes entre nuestro cuerpo presente y nuestro cuerpo futuro. La incorrupción en la que está nuestro cuerpo la incorrupción va a vencer la corrupción de nuestro cuerpo. La gloria triunfa sobre la deshonra. Hoy estamos aquí para soportar la deshonra de aquellos que nos juzgan y nos señalan porque hemos entregado nuestra vida a Cristo, porque nuestra fe está centrada en Jesús, porque tenemos la esperanza de la vida eterna. El poder triunfa sobre la debilidad, lo espiritual triunfa sobre lo animal, porque la resurrección es tan gloriosa que seremos como Cristo. Que seremos como Cristo. Y llegamos al último punto, la victoria eterna. Versículos 51 al 58. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿De qué habla Pablo aquí? De lo que habló en Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 18 y se conoce como el rapto de la iglesia. ¿Sí? La palabra rapto, ¿sí? En su original griego es zarpazo, es como nos arranca de un zarpazo. Y ahí claramente establece, ¿sí?,
que esa resurrección será pasar del estado de santificación, donde estamos luchando contra nuestra carne, contra nuestro pecado, nuestros malos pensamientos, nuestro yo, ¿sí?, para ser glorificado. Nuestro cuerpo físico será transformado para estar en la presencia de Dios. Esa es la resurrección, en el rapto. Y Pablo dice que los primeros en resucitar, se lo explica a los tesalonicenses, porque los tesalonicenses estaban muy preocupados porque sus familiares cristianos que habían muerto se iban a perder el día del Señor. Y Pablo les dice, no. ¿Por qué? Porque los muertos en Cristo van a resucitar primero, con cuerpos adaptados para estar en la presencia de Cristo. Y los que hayamos quedado, seremos arrebatados y nuestro cuerpo será transformado en el aire para recibir en el aire a Cristo y estar con Él en un cuerpo adaptado, sin pecado, para estar delante de la santidad de Dios. Esto es lo que está diciendo Pablo aquí. Un comentarista de apellido Ironside dice que la final trompeta era una figura del discurso que vino de la milicia romana. Cuando iban a levantar el campamento, la primera trompeta significaba golpear las tiendas y prepararse para salir. La segunda trompeta significaba hacer fila. La tercera y última trompeta significaba marchar. Así, la final trompeta que escuchará la iglesia describe las órdenes de Dios para que los cristianos marchen en el rapto. El rapto inicia la primera resurrección. Ve a Apocalipsis 20, ya vamos a concluir, pero esto es muy importante. Apocalipsis 20, versículos 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Habla de los creyentes que han sido raptados antes y de los creyentes que salen de la gran tribulación. Estos van a tener cuerpos resucitados para estar en la presencia de Dios en el milenio. Y dice, y los otros son los incrédulos. Los otros no van a resucitar hasta después del milenio, cuando viene el juicio del gran trono blanco. Te pregunté, ¿estás seguro de que vas a resucitar? Sí, todos, ser humano va a resucitar. Salomón nos dice en Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. El punto es, en esta guerra cósmica de maldición y bendición, esa eternidad que ha puesto Dios en nosotros, ¿dónde la vamos a pasar? ¿Con Cristo o con Satanás? Sí, vamos a resucitar, pero los muertos en Cristo van a resucitar para estar con Él. Los incrédulos, los hipócritas, los falsos, los que tienen apariencia religiosa, los que dicen conocer a Dios, pero no obedecer a Dios, van a resucitar con cuerpos que van a ser atormentados por toda la eternidad con Satanás. Con Satanás. ¿Dónde vas a resucitar? ¿Para qué vas a resucitar? ¿Para adorar al Cordero? ¿O para seguir adorando a Satanás? (53) Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. La resurrección es una necesidad para cumplir las Escrituras. La resurrección es una necesidad para el destino del creyente. Como Pablo dijo a los Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El Señor promete transfigurar nuestros cuerpos a un cuerpo de gloria como el de Cristo. No podemos entender cómo será, pero lo creemos por fe. Pero el cuerpo glorificado no estará sujeto a la decadencia, ni a la muerte, a las limitaciones del tiempo, ni a las barreras naturales. Será un cuerpo real, perfectamente ajustado a las condiciones en el cielo. Será como el cuerpo de resurrección de Jesucristo. Seremos moralmente como Jesucristo. Estaremos para siempre con Jesucristo, exentos de pecado, y la muerte no tendrá poder, porque ha sido vencida por Cristo. Spurgeon dijo: no te temeré, muerte. ¿Por qué debería? Te miras como un dragón, pero tu aguijón se ha ido. Tus dientes están rotos. Oh viejo león, ¿por qué debería temerte? Sé que ya no eres capaz de destruirme, pero eres enviada como mensajera para conducirme a la puerta de oro, donde entraré y veré el rostro descubierto de mi Salvador para siempre. Los santos muriendo han dicho con frecuencia que sus últimas camas han sido las mejores en las que han dormido. Fin de la cita. Y agrega Pablo en el 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la victoria compartida, porque Cristo cumplió la ley y el creyente cumple la ley en Cristo. Y ha sido liberado de la condenación, de la ley, de la muerte y del pecado. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por todas estas bendiciones de la resurrección, por todas estas evidencias de la resurrección, Pablo hace un clamor, ¿sí?, a toda la iglesia de Cristo, a ti y a mí, hermanos míos, amados, estad firmes, sin duda, sin moverte, constantes, permanentemente creciendo, madurando en la obra del Señor, siempre, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier opresión, bajo cualquier necesidad, siempre. ¿Por qué? Porque Cristo mora en ti, porque Cristo mora en mí, porque nos ha dado su palabra y su espíritu. Y la tarea del creyente es una. Vea Filipenses 2:12. Filipenses 2:12 es la segunda parte del versículo. Filipenses 2:12. No, perdón, tengo mal la cita, pero ahorita la encuentro, está aquí en Filipenses. Es que estoy en Efesios, espérense. No, sí, es Filipenses 2:12, nomás tenía yo en mi Biblia Efesios, sino Filipenses 2:12, ¿sí? La epístola del gozo. Nos dice Pablo, estando encarcelado: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos es una palabra que implica trabajen hasta la agonía por mostrar su salvación. ¿Qué es eso? Vivan mostrando con su testimonio la salvación que has recibido de Cristo, la victoria sobre tu carne, sobre tu pecado, sobre tus debilidades, tus temores y tus angustias, sobre Satanás y sobre la muerte, para mostrar la vida nueva, la santidad con la que Dios ha vestido a su iglesia. Ocúpate hasta la agonía, que nada te distraiga de mostrar con tu vida lo que Cristo conquistó en la cruz y con su resurrección. La vida santa, pura,
Ocúpate. ¿Hasta cuándo? Hasta el encuentro con el Señor. No te ocupes de otras cosas. No te ocupes de lo terrenal. Si habéis resucitado con Cristo, dice Pablo en Colosenses, buscad, ocúpate en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esas son eternas. Lo demás será destruido. ¿Por qué trabajar hasta la agonía por cosas que van a ser destruidas? ¿Materiales o inmateriales? Honor, autoridad, poder, reconocimiento. Ocupémonos como iglesia en vivir la vida que Cristo, en su gracia, ha conquistado para nosotros. Él comparte su victoria sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte. Vivamos honrando y glorificando al Cordero, porque solo Él es digno, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor bendito, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos instruye, porque nos confronta, porque nos derriba, porque nos edifica, porque nos aclara, porque nos anima, porque eres tú hablando a nuestros corazones. Eres tú diciéndonos, por amor a ti, tomé tu lugar en la cruz. Por amor a ti, fui a la sepultura. Por amor a ti, vencí a la muerte. Porque quiero pasar la eternidad contigo. Esfuérzate en confiar en mí. Esfuérzate en conocerme. Te he dejado mi palabra. Esfuérzate en doblegar tu corazón para que puedas ser guiado por mi espíritu que mora en ti, para que juntos mi espíritu y mi palabra te den la convicción de vivir anhelando nuestro encuentro. Señor, que vivamos con ese anhelo. Señor, ven pronto. Tu iglesia te lo pide. En el nombre de Cristo. Amén.